Continuando con las entrevistas esta mañana, nos corresponde hablar en este momento algo que para mí realmente es crucial en la salud infantil. Probablemente después del lavado de manos sea la estrategia costo efectiva más eficiente en términos de prevención y de sostenimiento de la salud y de garantizar la salud a futuro. En la población en general, me estoy refiriendo a las vacunas. Yo creo que después del lavado de manos esta ha sido la mejor estrategia. Y para eso tenemos a una excelente pediatra, la doctora Virginia Garaycochea, a quien le damos la bienvenida para conversar acerca de lo que es vacunación infantil. ¿Con qué vacunas deberían llegar los niños a la escuela para poder tener la posibilidad de un proceso de aprendizaje neto, eficiente? Y ¿qué pasaría con aquellos niños que llegan pues con las vacunas a media caña o sin ellas? De eso vamos a conversar en los siguientes minutos. Le damos la bienvenida entonces. Doctora, un placer tenerla por acá como siempre. Veo que nos trae novedades. Sí. Cuéntenos un poquito antes de darle paso a la entrevista. Una novedad es que el curso internacional del Instituto de Salud del Niño está cumpliendo 25 años, unas bodas de plata. Y queríamos invitar a toda la comunidad sanitaria en general. Ahí estaremos. Del 17 al 19 en el Hotel Dos Delfines se va a llevar a cabo. Entre otros temas también se va a tratar temas de inmunizaciones y temas de salud pediátrica de interés nacional. Sobre todo inmunizaciones, que es lo que nos ocupa en estos minutos, que está tan alicaída, ¿no?, en nuestro país. Inmunizaciones, enfermedades emergentes, reemergentes, todo esto que es de actualidad se va a tratar en el curso. Hablemos un poquito de las vacunas. El Perú, a pesar de tener un buen esquema de vacunación, porque se construyó un esquema de vacunación bastante amplio, ¿no? Así es, entre el 2008 y el 2009 se incrementó radicalmente el espectro de vacunas cubierto por el calendario nacional de inmunizaciones, ¿no? De solo tener 5 o 6 vacunas, 5 o 6 inmunógenos, se pasó a 10 y después un poco más. Entonces, hubo un salto cualitativo en la cuestión y un salto cuantitativo en el presupuesto asignado a vacunas. ¿Cómo no? Que finalmente no se ha reflejado porque las coberturas no han sido las óptimas, ¿no? Tuvimos unas coberturas que mejoraron hasta el 2011, 2012, pero de ahí nos hemos atracado. No es suficiente tener un buen esquema, sino aplicarlo, ¿no? Es como tener una tarjeta de crédito, pero sin línea de crédito. De nada nos sirve tener el plástico así, no podemos hacer nada. De nada nos sirve tener un buen esquema, tener las vacunas, Tenemos uno de los mejores esquemas a nivel regional, incluso. Sin embargo, no es aprovechado tan bien por la población. Cuando hablamos de cobertura, para que los televidentes tengan claro la importancia de este término, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctora? Nos estamos refiriendo al número de individuos que son potencialmente vacunables y que realmente vacunamos. O sea, si yo calculo una población de 1000 niños en, en Breña, para vacunar, o sea, que están en edad de vacunar con este esquema, y yo de esos 1000 niños solo vacuno 750, la cobertura va a ser 75%. Así es. Entonces, esa cobertura, la cobertura óptima en vacunaciones es 95% o sea, de esos más. 1000 deberíamos vacunar 950 o a los 1000. Claro, porque se supone que esos 50 que no logro vacunar son niños o porque están muy enfermos o que tienen algún problema del sistema inmune o alguna contraindicación puntual. Y en ese caso la cobertura se convierte en una herramienta importante para proteger a a esos niños. Porque vacunando al resto, evidentemente tienes ahí un nicho que lo vas a proteger. Porque eso se llama inmunidad de cohorte o de rebaño, ¿no es cierto? Si tengo a unos niños susceptibles a los que no puedo vacunar por XX razones y lo rodeo de una población que está vacunada y protegida, definitivamente los gérmenes contra los cuales están hechas las vacunas no van a llegar al niño fácilmente y lo va a proteger. Y eso es importante y ahí sí hemos tenido pues un deterioro progresivo, ¿no? Así es, hay esfuerzos de las autoridades, pero necesitamos el esfuerzo adicional de la población. Eso es lo que se llama oportunidad en salud, ¿no? O sea, que la gente tenga no solamente el acceso, sino en el momento en el que más se necesita. Y en la edad que está indicada, porque a veces las mamás, por X razones o causas no médicas y no indicadas, pierden la oportunidad de vacunarlo a una edad y después se les va pasando. O sea, si tenemos el esquema primario 2, 4 y 6 meses, y el de 4 se le pasó porque viajó, bueno, ya no lo cumple en el 4, no lo cumple en el 5, no cumple en el 6, se da cuenta en el 8, ya se trazó, ya perdió algunas vacunas que ya no puede vacunarse por edad y ahí se descalibra todo el calendario. Tenemos un Facebook, vamos a ver de qué se trata y después vamos a seguir conversando acerca de lo que se llama verdadero cumplimiento de un esquema.
Mi hijo tiene 4 años y le falta un par de vacunas en su tarjeta de vacunación. ¿Vale la pena ponérselas a destiempo? ¿Harían el mismo efecto? Gracias, Marisela Álvarez. Bueno, nos da pena conversar acerca de esto. Hay una cosa que se llama la memoria inmunológica. La memoria inmunológica me dice que aunque yo ya descontinúe el esquema, yo puedo continuar el esquema sin necesidad de reiniciarlo. Claro. Pero es necesario tener en cuenta que tenemos que completar un número de vacunas en determinadas vacunas. Los esquemas incompletos se completan. Se completan. Pero hay una sola excepción a eso, que es la vacuna de rotavirus, en que hay una edad tope a la cual se le puede poner. Y una tope de ponerlo. Pasada esa edad ya se pierde la oportunidad para protegerse de rotavirus y ya no se puede poner. ¿Qué vacunas son las que debería tener un niño en edad escolar? ¿Usted considera, doctora, que los niños en edad escolar deberían, así como los padres lo matriculan y dan una serie de datos importantes con respecto a su salud, el dato más importante es saber cómo están sus vacunas? De hecho, deberían entrar, así como ahora se exige el DNI a los niños, exigir el carnet de vacunación para conocer su estatus de vacunación. Y si ha habido algún problema, procurar dar el consejo a la madre para cubrir el calendario de inmunizaciones en relación con el centro de salud más cercano, ¿no es cierto? Y evitar, ahí surge un problema de las falsas contraindicaciones a las vacunas, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces no se cumple el calendario porque la mamá lo lleva y está con un poquito tosecita, o le dice a la encargada, está recibiendo antibióticos, y de repente el personal no está en conocimiento del todo y le dice, no, regresa cuando le pase la tos y tiene un chico con tos crónica y se pierde una oportunidad, y a veces esa oportunidad es vital para el niño. Tenemos una llamada telefónica, Gonzalo La Molina, y después de eso vamos a conversar acerca de factores que podrían de alguna manera explicar esta baja cobertura: confianza, seguridad, las contraindicaciones, los mitos y por último el cumplimiento de la norma, ¿no? Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Lo que pasa es que tengo un pequeño de 5 años y por estos temas de trabajo y todo, él pasa bastante tiempo con sus abuelos, ¿no? Entonces, yo quería saber qué tan importante sería que también los abuelos reciban algunas vacunas o qué tipo de vacunas, ¿no? Ok, Gonzalo, muchísimas gracias por tu consulta, gracias por habernos hecho esta pregunta, porque es importante entender que el concepto de cobertura también aplica para esto, ¿no? En algunas vacunas también aplica, por ejemplo, para personas mayores de 65 años, la vacuna influenza, es el prototipo, ¿no? La vacuna influenza se pone en los menores y se pone en los mayores de 65 años, obligatoriamente. Obligatorio. Entonces, los abuelos tendrían que ir para ponerse la vacuna influenza. Además, un nieto muy bien vacunado de alguna manera podría proteger al abuelo, ¿no? Que de repente está en esa población que no se puede vacunar también, eso es importante. Razones para las bajas de cobertura. Si tenemos tan buen esquema y existe una normativa, ¿qué ha pasado? Porque la gente le ha perdido la confianza al sector salud, a las instituciones, ¿no? La razón básica es la pérdida de confianza, ¿no? Por ahí se lanzan a veces algunas voces de alerta que de efectos colaterales de las vacunas. Sí, las vacunas pueden tener efectos colaterales, como cualquier fármaco. Así es. Yo puedo tomar una aspirina y a baja dosis incluso y me puede producir efectos colaterales. Así es. Las vacunas también, pero es un riesgo controlado y bajísimo. Es por millones de dosis de aplicación de vacuna que se presente algún efecto. La gran mayoría de efectos que ven los padres son efectos transitorios y manejables, por ejemplo, dolor, un poco de fiebre por el hecho de aplicarse algunas vacunas, que es transitorio y tiene un tiempo de duración muy cortito, que son las molestias, y le decimos reacciones a la vacuna. Claro, otro de los mecanismos de desconfianza es que la gente duda de la seguridad de la vacuna del ministerio y tratan de marcar una diferencia entre lo que es vacuna del ministerio, del sector público, versus a las vacunas del sector privado. Existe una falsa percepción de que las del sector privado son como un carro de lujo versus a las del sector público como un carro... Son chusquitas. Así es. El ministerio tiene todo un proceso de adquisición de las vacunas que incluso se hace a través de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene todo una maquinaria, un procedimiento para asegurar que las vacunas que se están adquiriendo sean de excelente calidad, porque tiene que pasar por un proceso muy selectivo de acreditación, la casa de vacunas que postule. Entonces, el ministerio incluso asegura más que en la parte privada, te diría yo, no en todos, pero en algunos. Por ejemplo, se preocupa mucho, uno, la calidad de vacunas.
tiene que ser, por supuesto, el precio. Y 3, el cumplimiento de la cadena de frío, que la vacuna que llegue al niño esté activa, efectivamente, que sea efectiva. Así es. Que a veces en la parte privada, no hablo de las grandes pero clínicas, pero que no se cuida. No se cumple. Hemos encontrado algunas veces refrigeradoras, una, no aptas para vacunas, y 2, que en la refrigeradora guardan de todo, no solo vacunas, guardan otros medicamentos o incluso las loncheras del personal. ¿no? La torta de cumpleaños. Y no hay termómetro de vacunas que nos esté controlando y monitorizando que la vacuna dentro del refrigerador sea la ideal para conservar adecuadamente la vacuna. Otra de las razones que tiene que ver con esto es el abastecimiento, ¿no? Así es. El acceso y la provisión de dosis. También a veces hay problemas en la logística. Ese ha sido, en los últimos 2 o 3 años, te digo que es un problema bastante fuerte porque aparentemente las casas de vacunas, las que producen vacunas, han tenido problemas en producción y problemas de distribución. Entonces eso ha originado algunos gaps, algunos saltos en el abastecimiento continuo en los establecimientos de salud, de tal manera que una mamá llega y le dice, ahorita no tengo esta vacuna y le da otra cita. Entonces es otra oportunidad perdida. ¿Qué vacunas no le deben faltar a un niño de edad escolar? Las del esquema básico que propone el Ministerio de Salud. Esas son las vacunas en que uno no puede decir no le pongas, ponle en los tiempos que corresponden. Los profesores deberían estar atentos a ver si le falta alguna vacuna al niño para darle la indicación a la familia que lo vayan a vacunar. Los que están en cunas, en guarderías, en inicial, tienen que estar súper atentos porque ahí es donde podemos coger al niño y ponerlo al día. ¿Qué pasa con aquellos niños que lamentablemente tienen padres que deciden no vacunar? ¿De qué manera podrían perjudicar al resto? ¿De qué manera se van a perjudicar ellos también? Porque hay un pensamiento discordante, ¿no? Los papás dicen, no, porque los efectos colaterales de las vacunas, pero los efectos colaterales de la enfermedad que esa vacuna produce se llaman muerte muchas veces, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? El ejemplo de un niño en España, me parece, con padres antivacuna, con difteria, ¿no? Una enfermedad del siglo antepasado, diría yo, ¿no? Y que después dijeron, a mí me engañaron y lo que me dijeron los antivacunas no era verdad. Es que no es verdad, pues entonces buscar información autorizada, adecuada, que le solucione las dudas, acudir a su médico para que le solucione las dudas si tiene problemas de desconfianza con las vacunas. Pero yo les recomendaría, las vacunas, como tú has dicho al principio, primero son costo efectivos y después han aliviado un problema social importante en el mundo. Así es, exacto, han sido un determinante de la salud extraordinariamente bueno, ¿no? Los niños, gracias a la vacunación contra el sarampión, se acabaron los desnutridos estos severos que llegaban al hospital. Y los cieguitos que se ponían ciegos porque se les perforaba la córnea por déficit agudo de vitamina A. Y el rendimiento académico de los niños en edad escolar ha mejorado gracias a que no se enferman de estas cuestiones que los diezmaban, ¿no? Así es. Las neumonías graves, en la práctica casi han desaparecido. Así es. Ha sido un placer, como siempre, doctora Arecoechea. Ya saben, entonces es del 17 al 19 de marzo a todos los profesionales de la salud que trabajan con niños del 17 al 19, Hotel Los Delfines. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos con la última parte del programa.